en 5, 4, 3, 2, 1. Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por la radio TX Plus. El 1 de noviembre pasado entró en vigencia la Ley de Mercados Digitales Europea, que establece nuevas reglas y obligaciones inéditas a los principales servicios de plataformas digitales al interior de la Unión Europea, entre ellas Google, Amazon, Apple, Facebook, Meta y Microsoft. Aplica a las plataformas que actúan como guardianes de acceso en el sector digital, es decir, como interfaz de contacto entre usuarios, empresas o profesionales y los usuarios finales, y que disfrutan o disfrutarán previsiblemente de una posición arraigada y duradera. La Ley de Mercados Digitales tiene por objeto evitar que los guardianes de acceso o los gatekeepers impongan condiciones injustas a las empresas y los usuarios finales y garantizar el carácter abierto de importantes servicios digitales. Una vez definidas las empresas como guardianes de acceso, estarán sujetas a una serie de obligaciones y prohibiciones. Adoptar de forma proactiva determinados comportamientos y abstenerse de adoptar aquellos considerados también desleales. De esto conversaremos hoy con una gran invitada. Bueno, ¿sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina, que abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar número 13 a nivel mundial? IDEMIA, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro, son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Bueno, hoy estamos con nuestra invitada, Daniel Saror. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Jessica, qué gusto verte. Gracias. Bueno, Daniel es una abogada de la Universidad de Concepción, es doctora en Derecho de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Económico y es diplomada en Regulación General y en Regulación de Mercado Eléctrico y de Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Actualmente ella es investigadora del Centro de Estudios de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es directora también del Observatorio para la Transparencia e Inclusión Algorítmica, OPTIA. Bueno, Daniel también es una abogada destacada que lleva muchísimos años trabajando en estos temas de tecnología, a quien conozco también hace muchos años. Gracias, Daniel, por aceptar la invitación a conversar hoy día. Gracias a ti, Jessica, sobre todo porque este es un espacio además que ha reunido a voces que son súper interesantes e influyentes además en estos temas, así que me siento súper como honrada con la invitación. Gracias, Dani. Bueno, un poquito hablar de esta nueva ley de mercados digitales que entró a regir, bueno, entró en vigencia ahora hace poco, el 1 de noviembre, pero que en realidad va a empezar a aplicarse en el mes de mayo del próximo año. Un poco también de estos, ¿cuál es el alcance que tiene esta ley de mercados digitales y cómo va a impactar no solo a las empresas, sino también a los consumidores finales? Bueno, la entrada en vigencia de esta ley no viene sola, viene con otra ley con la que se tramitó paralelamente, que es la Ley de Servicios Digitales, conocida como la DSA. Esta es la Digital Market Act y la otra es la Digital Service Act. Y como haciendo un poquito de historia, estas leyes estuvieron aproximadamente 2 años en la discusión en el Parlamento Europeo, y buena parte de su existencia se explica en algunas prácticas institucionales que tuvieron lugar en el seno de la Unión Europea. Ocurre que buena parte de estas prácticas empresariales, ¿no?, de lo que conocemos como plataformas tecnológicas, resultaron en tantos casos tan disruptivas que la legislación o la regulación existente en los países de la Unión y del mundo entero en general resultaba a veces difícilmente aplicable. Las situaciones que resultaban de alguna manera como dañinas para una persona o para un determinado mercado, ¿cierto?, no necesariamente estaban bien cubiertas por la legislación existente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a veces la regulación de protección al consumidor era insuficiente, la regulación de protección de datos también resultaba insuficiente, o la misma legislación que protege la libre competencia tampoco lograba como encuadrar dentro de sus tipos, ¿cierto?, infraccionales, algunas situaciones que evidentemente generaban ilícitos competitivos o vulneraciones a los consumidores o a la protección de datos personales. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En la práctica,
comenzó a darse cierta convergencia en el ejercicio de ciertas atribuciones de estos organismos al interior de la Unión, ¿ya? Hubo un par de casos bien bullados en Europa donde se reprochaba, ¿no?, que las autoridades de competencia más bien sancionaban casos de privacidad, o las autoridades de consumidor sancionaban casos de protección de datos, o las autoridades de protección de datos medio como que sancionaban cuestiones que podían afectar bienes jurídicos de otra institución. Entonces, este panorama obviamente llamó la atención de las autoridades, quienes, observando un poco lo que había ocurrido en la práctica, decidieron como identificar ciertas situaciones que ya eran más o menos recurrentes, ¿no?, en algunos mercados y algunas prácticas de este tipo de organizaciones. Y esto fue lo que dio origen a estos dos marcos regulatorios. ¿Qué es lo interesante de esto? Que hasta aquí como que la experiencia previa que había respecto de la existencia como de grandes conglomerados industriales que generaban algún daño en términos de consumo, en términos de competencia, solo tenían como salida, ¿cierto?, lo que habíamos visto nosotros en la historia industrial de Estados Unidos, cuando te obligaron a separarte, en el fondo a reducirte como empresa, que son los casos de la British Petroleum y de Microsoft, ¿ya? Pero hoy día esas soluciones parecen menos idóneas. Entonces, lo que hace la ley de mercados digitales es no obligar a estas empresas a diluirse, por decirlo de alguna manera, sino que a cambiar su organización industrial. Y eso es interesante porque, como tú decías al principio de esta entrevista, esta forma de regular las compañías, las grandes compañías tecnológicas más específicamente, resulta algo bien inédito. Buena parte de las críticas que ha tenido sobre todo la regulación de mercados digitales es porque los regulados se quejan diciendo que lo que hicieron los legisladores europeos fue básicamente codificar decisiones de las agencias reguladoras, ¿ya? Y de alguna manera como sanearon aquello que en el pasado sancionaron a través de estas nuevas como figuras infraccionales. Pero claramente como quedó, digamos, la ley, esto representa un primer esfuerzo regulatorio para controlar, y esta es una conversación que medio tuvimos el otro día en otro espacio, a estos regulados que son tan excepcionales también en la historia de las empresas al final del día, porque hablamos de sujetos que son tan grandes, tan poderosamente ricos y tan poderosamente influyentes, no solo en los mercados, sino que en otros aspectos de las vidas de la comunidad, que ciertamente este esfuerzo genera como muchas expectativas. De hecho, Dani, la ley, la DMA, califica los que se llaman servicios de plataforma central, que son 11, distingue. Intermediación online, que ahí están, por ejemplo, Amazon, motores de búsqueda, redes sociales, plataformas de video como YouTube, comunicaciones interpersonales, que son mensajería como WhatsApp u otras, sistemas operativos, navegadores web, asistentes virtuales, TV conectada, cloud computing y publicidad online. Esos serían las 11 servicios grandes, donde habría que distinguir allí cuáles son aquellas plataformas que van a ser consideradas estas, digamos, como guardianes de acceso para que deben cumplir estas obligaciones a partir de mayo. No, mira, es súper interesante eso también, porque la ley de mercados digitales, bueno, esto que tú mencionas son los llamados servicios de plataforma esencial, ¿ya? Y cuando la idea de este marco regulatorio es que cuando una empresa provee este tipo de servicio, puede ser calificada de gatekeeper, ¿ya? ¿Y qué es lo que es un gatekeeper? Como tú decías también al inicio, aquella compañía, aquella organización que tiene tales condiciones en el mercado que de alguna manera puede determinar la entrada y eventualmente la expansión de un competidor, ¿ya? Y en esta propuesta que tiene la ley de mercados, de mercados digitales, hay un tremendo desafío para la autoridad, porque le va a tocar hacer una calificación previa, ¿ya? De la calificación previa van a venir una serie de consecuencias
en términos de decisión administrativa y en términos de aplicaciones de multa, porque esta regulación también distingue entre, bueno, lo clásico, las pequeñas, medianas, qué sé yo, organizaciones, pero también las muy grandes, ya que es una calificación también como novedosa en el sentido de que el regulador reconoce que hay organizaciones de tal magnitud que hacen plausible aplicar a su respecto sanciones que sean económicamente importantes o que generen, o que los persuadan, digamos, de alguna manera, en el sentido de modificar sus prácticas en la operación del negocio. De hecho, incluso como pueden ser algunos tipos de plataformas que previsiblemente puedan adquirir también esas categorías, cumplir con uno de estos elementos o los umbrales que establece la norma. Y ahí, Dani, por ejemplo, dentro de las obligaciones o las prohibiciones que se establecieron y que tú mencionas que son varias que ya habían establecido las autoridades y que hoy día se plasman en una legislación. Uh-huh. Bueno, lo interesante de esta norma de mercados digitales es que tiene umbrales cuantitativos, ¿ya? Esta calificación en el fondo de la que hablamos es compleja, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha tenido en vista el legislador o el regulador europeo para estos efectos? Estos umbrales que pueden ser, como te decía, cualitativos o cuantitativos, ¿ya? Y en los cuantitativos, la regulación dice, mire, la plataforma o que presta este servicio esencial debe proporcionarlo en al menos 3 Estados miembros de la Unión Europea. Debe tener una facturación anual en el espacio económico de más de 8.000 millones de euros, creo que es en los últimos 3 ejercicios, o una capitalización de mercado de al menos 80.000 millones de euros en el último ejercicio. Claro. O sea, una disrupción tecnológica del último año, claro. Y tener al menos 45 millones de usuarios finales activos. Hecha esta calificación, es una calificación que dura en el tiempo, o sea, no es solo para el caso concreto, es una calificación. Hecha la calificación, esta se extiende en un periodo de 2 a 4 años, dependiendo de la magnitud de la plataforma. Y en los cualitativos, se hace una evaluación económica, ¿cierto?, de cuál es su impacto en los mercados internos y eventualmente cómo se configura ese mercado, si hay otros competidores, hay otras plataformas que también presten ese servicio esencial, cuál es su importancia como canal eventualmente para que las empresas contacten a sus clientes y cuál es su posición en el tiempo, es decir, si ha sido una empresa que ha ido creciendo, si ha sido una plataforma que ha sido más o menos estable en el tiempo, qué sé yo. Entonces, todas esas cuestiones se supone que debería tener en vista la autoridad, que en este caso va a ser la autoridad de competencia la que va a aplicar esta ley, como herramienta de calificación. Dani, de las obligaciones miraba que, por ejemplo, hay una obligación que uno diría, oye, pero igual esto es, tal vez, la obligación de transparencia. Volvemos un poco a la transparencia sobre el rendimiento publicitario. Esa es una primera obligación de dar a los vendedores acceso a los datos de rendimiento de la comercialización o de la publicidad de la plataforma. Y hay otras, por ejemplo, que esto también permitiría a los usuarios finales ciertas cosas, por ejemplo, interoperabilidad, prohibición de combinar datos, por ejemplo. Hay una serie de derechos que finalmente como que vuelve esto a una protección también al usuario final y a las empresas más pequeñas. Mira, esto es interesante porque, yo no sé si tú te acuerdas, estábamos en plena pandemia, Jessica, cuando fueron las famosas audiencias públicas, las public hearings en el Congreso de Estados Unidos, cuando estaban sentados todos los CEO de Meta, de Google, de Apple, y ¿quién es el otro de...? No, espérate, era Zuckerberg, era Tim Cook, estaba el Richard Sunak y no me acuerdo quién era el otro. El de Amazon, ¿cómo que se llama? ¿Bezos? Jeff Bezos, ya están ahí todos muy terneados, ¿cierto? Muy encorbatados, respondiendo las preguntas de los congresistas. Y uno particularmente como complicado con las preguntas fue justamente Jeff Bezos, quien en el fondo se reveló en estas audiencias públicas que usa, como dueño de Amazon, digamos, ¿cierto? Que Amazon, en el fondo,
tomaba la información de los pequeños sellers que habían en la plataforma y usaba esa información en beneficio propio. Y luego con muchas compañías de Amazon con las que tenía marcas propias, competía de manera desleal con los pequeños sellers. Y un caso como famoso en una de esas audiencias fue el caso de una empresa que vendía pañales. Jeff Bezos no tuvo una explicación razonable para explicar cómo fue posible que la marca propia de Amazon vendiera por más de 6 meses consecutivos pañales de la misma calidad, pero pero por la mitad del precio. Lo que obviamente ocasionó que ese seller desapareciera de la plataforma porque no podía competir. Y mientras tanto, Amazon se benefició de toda la información de los clientes que compraban a ese vendedor de pañales. Entonces, ese tipo de prácticas que fueron como reveladas en esas audiencias públicas y que también ocurrían en la Unión Europea, fueron buena parte de los aprendizajes que inspiraron normas de este tipo, ¿te fijas? Entonces, aquí esta regulación es muy un ejemplo de regulación basada en evidencia, que se tomaron como casos, no específicos, porque al final eran prácticas generalizadas de la plataforma, no solamente en Estados Unidos. Amazon hacía lo mismo con los sellers en otros lugares, digamos, ¿ya? Con la información que tenían los pequeños vendedores en otras latitudes. Y básicamente lo que hace el Parlamento Europeo es decir, mire, usted ya no podrá usar los datos personales extraídos de uno de sus servicios para beneficiar otro servicio suyo que usted ofrece por separado, ¿ya? El caso, por ejemplo, de Meta no podría usar los datos recopilados en Facebook para generar anuncios focalizados en Instagram, por ejemplo, ¿ya? O sea, si tiene ahí 2 cuentas, o si una misma empresa, por ejemplo, usa Facebook como marketplace, no podría Facebook usar esa información para su beneficio, para potenciar los negocios de Instagram como plataforma comercial, ¿ya? Lo mismo, esta regulación cuando establece prohibiciones, por ejemplo, a los gatekeepers para tratar de manera más favorable la promoción o ranking de sus propios productos en comparación con productos de terceros. Que es como el ejemplo de los pañales, ¿no? Esta práctica en libre competencia se llama self-preferencing, y en el fondo como beneficiar la preferencia propia aprovechándose de la información que otros comerciantes han tenido. Y bueno, lo que tú también decías a propósito de las obligaciones de interoperabilidad, la idea, ¿cierto?, es que en el fondo se garantice de forma gratuita que todos los usuarios comerciales, proveedores de servicios, proveedores de hardware, tengan la misma interoperabilidad disponible que los servicios del hardware del gatekeeper. Y en el fondo que la gente no migre porque un servicio con un prestador sea de menor calidad que en el otro, ¿ya? Y esta cuestión es obviamente una irrupción en el modelo industrial, por la organización industrial de las compañías. Tienen que cambiar la manera como van a diseñar sus productos, porque yo me imagino, Jessica, esto es pura como que estamos especulando, pero entrar a la investigación, yo no sé si tú sabes cómo funciona aquí en Chile, por lo menos la Fiscalía Nacional Económica irrumpe y incauta computadores y hace toma de prueba testimonial y cosas por el estilo. Entonces, yo me imagino a las autoridades europeas que son bastante rigurosas y que aplican sanciones que son bastante cuantiosas, entrando a investigar cómo han sido estas prácticas. Entonces, yo me imagino que por estos días, buena parte de las personas que trabajan en estos lugares deben estar trabajando en su rediseño de procesos, de una manera como bien radical. Bueno, ¿y tú cómo ves tú, Dani, que esto podría impactar? Bueno, América Latina esta norma no va a impactar, a menos que en algunos países comience a regularse de alguna manera a las plataformas. Y pienso un poco también hoy en Chile, como en la situación en la que nos encontramos, donde tenemos una dispersión de facultades en distintos organismos, y me imagino, no sé qué puede pasar entre la ley FinTech, datos personales, y el CERNAC, la Autoridad de Datos, la Fiscalía Nacional Económica, la CMF. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia en el sector económico? Mira, esto es como súper, a ver,
con respecto a lo primero, yo creo que la Unión Europea sigue siendo súper innovadora en términos regulatorios. O sea, yo creo que después del Reglamento Europeo de Protección de Datos, Jessica, estas normas van a ser las que van a generar impacto global. Nosotros a ti te debe pasar cuando vas a dar tus clases también, uno habla de los efectos globales o expansivos del GDPR. Claro. Bueno, yo apuesto todo que este par de normas, la ley de mercados digitales y la de servicios digitales, van a asumir la posta de tener ahora ese nuevo impacto global. Esto va a rediseñar las prácticas corporativas, creo yo, de este tipo de organizaciones. Probablemente, ¿cierto? Va a venir, los próximos 2 años van a ser mucho ensayo y error, no solo de estas organizaciones, sino que también de parte de las autoridades que van a estar aprendiendo cómo aplicar estas normas. Mira, una cuestión interesante que dijo el regulador europeo cuando hizo el delivery de estas normas fue que la virtud que tenían era que se trataba de normas horizontales. ¿Qué significaba eso? Que no eran normas que venían a afectar ni las reglas de libre competencia, ni las reglas de protección al consumidor, ni las reglas de protección de datos. Son reglas diferentes que se aplican de manera complementaria a lo ya existente, ¿ya? Entonces, esa cuestión también es novedosa, y te lo menciono como ejemplo de lo que nosotros vimos acá en Chile a propósito del proyecto de ley de plataformas que se presentó hace un tiempo, que producía todo lo contrario, o sea, que generaba un tremendo deterioro a normas que funcionan bien como protección al consumidor o algunas otras normas de responsabilidad. ¿Sí? La virtud que tiene este marco normativo es ese, que no distorsiona esas otras reglas que siguen vigentes, digamos, ¿ya? Por eso tiene ese efecto horizontal, en el fondo la idea de empalmar y robustecer y fortalecer lo que ya existe. Y con respecto a lo otro, bueno, en el caso de Chile, yo veo un panorama muy complicado para la instalación de la nueva Agencia de Protección de Datos, porque se va a tratar de una organización que junto con instalarse y posicionarse frente a la ciudadanía para que la conozcan y frente en el fondo a los regulados, que van a ser los que llamados, digamos, a cumplir con las reglas, va a tener que andar a los codazos con la larga lista de otras instituciones públicas que también tienen atribuciones en materia de protección de datos personales. Yo de verdad veo con mucha preocupación, hasta el momento tú sabes también que en la tramitación no se ha acordado ninguna norma, nada parecido, digamos, que declare con claridad la prevalencia de esta agencia por sobre otras con atribuciones en materia de protección de datos. Y eso es una pata coja, digamos, de la regulación, porque una institución nueva para nacer, digamos, fortalecida, no debe tener dudas respecto del alcance de sus competencias, ¿ya? Aquí yo creo que un error bastante común es que, por un lado, se confunde la urgencia, la emergencia por proteger los datos y entregarles atribuciones a los distintos organismos, porque uno dice, claro, peor es nada. Es lo que ocurrió con la última regulación de la Ley de Protección al Consumidor de la Agenda Antiabusos, que la gente decía, oye, en lugar que haya y que no haya una norma que proteja a los consumidores, mejor que haya, ¿ya? Sí, ese fue el argumento de un grupo. Hubo otro grupo de profesionales que, bueno, también participamos en la discusión, que hablamos sobre la inconveniencia de establecer facultades a un órgano si ya estaba, y de hecho la misma ley FinTech que termina tramitándose y aprobándose mucho más rápido, en tiempo récord, a la ley de datos, cuando era, digamos, un requisito básico. Claro, en el fondo, que hayan muchas agencias con atribuciones de protección de datos no es sinónimo, no se sigue de eso que seamos un país adecuado. Al contrario, el nivel de país adecuado solo se consigue cuando hay una agencia autónoma que provee certeza en la aplicación de la norma. Ese es el nivel adecuado de protección. No que hayan 20 agencias ofreciendo protección. A mí una de las cuestiones que me impactó, justamente como tú lo mencionas, en la tramitación de la ley FinTech, es cuando una de las consejeras de la Comisión para el Mercado Financiero dice, y nosotros aplicaremos sanciones más altas que la Agencia de Protección de Datos, como si esto fuera una competencia de quien aplica las multas más altas. Y eso claramente es una prueba clara
de que esta dispersión normativa solamente genera incerteza, ¿ya? Pero bueno, yo creo que vamos a estar mirando con mucha atención cómo se implementa esta norma, que además viene empalmada con otra regla, que es la ley de servicios digitales. Y esta yo también la encuentro, pero revolucionaria, Jessica, porque la ley de servicios digitales obliga a que las grandes plataformas tecnológicas asuman mayores responsabilidades por el tipo de contenido que aparece en sus plataformas. Y aquí está como también lo inédito, lo revolucionario en tus palabras. Esta ley establece como obligaciones para las plataformas, como por ejemplo para eliminar el contenido ilegal, los obliga de nuevo a transparentar y explicar sus algoritmos cuando esta solicitud de aclaración venga de las organizaciones de consumidores, por ejemplo, o de investigadores, y adoptar medidas contra la desinformación. Y esto, digamos, no es una cuestión loca, o sea, recordemos hace un par de años, por ejemplo, cuando WhatsApp, ¿te acuerdas? Creó esta etiqueta cuando dice reenviado muchas veces. Sí. Eso es algo que ya es una luz de alerta para los usuarios, en el sentido de saber que lo que está recibiendo y eventualmente lo que va a reenviar es un contenido viral, ¿ya? Y el contenido viral, lo que supe yo conversando con algunos ejecutivos de WhatsApp hace un tiempo, es que efectivamente esa etiqueta produjo un descenso en el flujo de la información. O sea, hay gente que de todas maneras va a mandar eso porque, ya sea porque pertenece a un extremo político, pensemos, y lo que le interesa simplemente es adherir mientras más se pueda eso, pero después va a haber otro grupo de personas, aquel que no lo va a mandar a todos sus contactos y solo lo enviará a algunos con los que sabe que tiene afinidad, y otro grupo de personas que, alertado por la etiqueta del reenviado muchas veces, lo va a dejar en leído solamente. ¿Te fijas? Entonces, ya hay prácticas en la industria que demuestran que se pueden adoptar medidas contra la desinformación. Nosotros no podemos juzgar el contenido, pero sabemos que hay ciertos vehículos que por regla general mueven ese tipo de información que uno, no sé, pues calificaría como desinformación. Bien interesante eso, si pensamos que en Chile, bueno, y en toda América Latina se está pensando tanto en regular la desinformación. Claro. Sí, podría llegar a ser una alternativa. Habría que hablar Mira, con los parlamentarios. bueno, otra cuestión interesante de la ley de servicios digitales es que, bueno, como te decía, es la primera vez que la carga de la responsabilidad por el contenido se le entrega también al dueño de la plataforma, ¿ya? En el fondo hay una accountability por los riesgos que estos servicios de flujo de contenido puedan representar. Quizás aquí lo más, también como la idea de lo que te decía al principio, aquí no obligan a las empresas a achicarse, a diluirse, a separarse, pero por ejemplo, la ley de servicios digitales prohíbe la publicidad dirigida, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que no se van a poder usar datos personales que se funden en el sexo, en la edad. Está prohibido en esta regla el envío de publicidad a menores de edad, y esto obviamente va a representar un cambio en la operación de estas compañías, porque es justamente el perfilamiento de los usuarios el que alimenta toda la industria publicitaria, ¿ya? Están prohibidos los patrones oscuros, así claramente. Prohíben los algoritmos de recomendación. Jessica, yo no sé qué va a pasar, no sé, me encantaría en este momento ser fantasma e ir a entremeterme en las reuniones de las empresas publicitarias en Europa para ver qué tipo de reuniones están teniendo, porque ¿cómo te imaginas tú que va a ser la industria publicitaria con estas prohibiciones? Se reformula por completo. Bueno, de hecho, justamente yo creo que ese es el futuro cuando pensamos en temas de los datos en el futuro. Para mí es marketing, modelos predictivos y el uso de esa información. Y cuando uno ve también, porque me quedé bien sorprendida cuando estuve mirando este tema de la ley de mercados digitales, la cantidad de dinero que se gastaron las grandes plataformas que declararon en haber contratado a ex agentes de gobierno, firmas legales, consultoras, etcétera, entre 19 y 23 millones de euros en contratar todo esto. En conjunto, esto según algunos informes de Transparencia Internacional, en conjunto todos estos actores se gastaron más de 97 millones de euros al año en lobby.
O sea, quemaron las naves. O sea, quemaron las naves. No pudieron. Imagínate, o sea, está claro el impacto que estas reglas van a tener en la operación. Entonces, valía la pena hacer el intento, ¿no? Sí, claro. Bueno, así como fue con el Reglamento Europeo de Datos, que hasta un documental se hizo donde mostraron el lobby hecho por las grandes plataformas. Oye, Dani, mira, se pasó el tiempo volando. Tienes toda la razón. Sí. Oye, te quiero agradecer por haberte tomado el tiempo de venir a conversar. Obviamente te voy a invitar de nuevo para que hablemos de las próximas normas que vienen, así es que muchas gracias, Dani. Gracias, Jessica, a ti. Qué rico verte, escucharte de nuevo. Sí, Chao. bueno, saludamos a uno de nuestros auspiciadores, también a Mariona Abogados. Este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile y lo puede conocer en www.magliona.cl. Bueno, y gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.